Ya, bueno, el conflicto mapuche es un conflicto, por lo menos en Chile, que tiene una data impresionante. O sea, es un conflicto, si lo vemos de las relaciones internacionales, la lectura es postcolonial, porque es un conflicto que viene con la llegada, digamos, de la colonización en América Latina, especialmente en Chile, y después como los españoles dominan, en este caso, y marginan a los indígenas, y luego el pueblo chileno, más bien un pueblo mestizo, de qué manera finalmente los va arrinconando y les va quitando tierras. Estamos hablando específicamente de los grupos indígenas que se encuentran al sur de Chile. Hay también al sureste de Argentina también hay mapuches, pero yo diría que el Estado argentino ha sido un poco más benevolente y más respetuoso con el trato de sus indígenas. Hay distintas, digamos, periodos en el conflicto mapuche. Más o menos en los años 60 empezó una toma ilegal de tierras por parte de los mapuches, que en el fondo se sentían que ellos, bueno, la expresión mapuche viene del mapudungún, que significa como gente, digamos, del todo. O sea, en el fondo ellos son gente de la tierra, son gente de todo. Entonces, en ese concepto ellos sienten que fueron violados sus derechos, sobre todo territoriales, y se sienten en la libertad de tomarse las tierras. Después, cuando, digamos, en el periodo de la dictadura, ellos fueron fuertemente violentados, y bueno, era obviamente la dinámica de la dictadura ejercer violencia y presión hacia grupos que fueran considerados, en este caso, terroristas. A partir de 1990 aparecen los gobiernos o se desarrollan los gobiernos democráticos, pero también un fuerte movimiento llamado Consejo de todas las Tierras. Ellos prosiguen con las tomas ilegales, pero acá específicamente no en el gobierno de Patricio Aylwin, sino de Eduardo Frei, el Estado decide aplicar la Ley de Seguridad del Estado justamente para acallarlos, pero también para mantenerlos un poco fuera de los conflictos, para que ellos no fueran un conflicto al Estado propiamente tal. En el caso del periodo de Ricardo Lagos se caracteriza por dos cosas un poco más duras, por aplicar la ley contra acciones ilegales, y específicamente los denomina, los clasifica grupos terroristas. O sea, eso significa que se podría aplicar justamente toda la ley antiterrorista, no solamente la ley que tiene que ver con la seguridad del Estado, sino la ley antiterrorista. En definitiva son conocidos como una organización de carácter justamente terrorista. Ahora, básicamente ellos, sus reclamos son dos. Lo primero es la tierra, porque la tierra para ellos fue lo que fue usurpado por los españoles y después por el Estado chileno. Y sobre todo ellos sienten en un espíritu independentista que necesitan su derecho de autodeterminación. O sea, ellos son en realidad son comunidades que viven en este sistema dominante que se denomina patria. Entonces, en el fondo ellos están como, un profesor decía algo así como el Estado somete, pero digamos la patria acoge. Yo creo que no, que en realidad ellos se sienten sometidos en un sistema digamos que propugna una soberanía ciudadanía de Estado-nación, pero ellos no son chilenos, o sea, ellos no se sienten chilenos, y yo creo que hasta el momento el Estado de Chile o los gobiernos no han sabido, por una parte, entenderlos, no han sabido escucharlos ni interpretarlos. O sea, es un poco lo que pasa entre el conflicto de Occidente y los musulmanes. O sea, es difícil entender la lógica de un pueblo tan distinto a la soberanía chilena, o un pueblo tan mestizo como el chileno. No sé si tienen alguna... Sí, ¿cómo? Bueno, ellos en una charla, lo que nos decía un historiador, que fue el Premio Nacional de Historia, nos decía que en realidad los mapuches cambian sus estrategias de guerra. O sea, ellos se sienten en guerra frente al Estado chileno. Ellos están en guerra, entonces por eso acometen acciones, quema de vehículos, incendiaron una casa y asesinaron también a un matrimonio de origen, entiendo, alemán.
Entonces, ese tipo de cosas, digamos, los hace ver como un grupo terrorista. Pero yo creo que la mayoría de los chilenos empatizamos en que el Estado chileno no ha sido justo y no les ha devuelto, por una parte, su soberanía y por otra parte, evidentemente, sus tierras. O sea, yo creo que ellos además han llevado mucho de sus casos por la muerte de dirigentes mapuche a organizaciones internacionales, y las organizaciones internacionales ven con muy malos ojos la política indigenista chilena.